Ya seguimos fijando conceptos porque vamos a pasar a otros temas en la próxima clase. Ya quiero ir. Entonces, ya lo he visto. De momento son ideas que tienen. Esto se tiene que ir consolidando, ampliando como conocimiento, reforzando, siendo observado, inclusive en la vida diaria, en las cosas más próximas. En fin, todo este tema no es un tema solo conceptual que hay que entenderlo con la razón, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Todas las dimensiones tienen que sentirse la expresión de estas dos fuerzas, que son la base de todo. Bien, este es el principio de la vida, el principio del universo, el sostén, podríamos decirse, de toda la creación. Pero ya situados en este planeta y situados en esta especie humana, en la especie humana, estas dos fuerzas se expresan, se manifiestan como sangre y como energía, porque en definitiva lo que nutre la estructura orgánica y física es el hecho de que yo tenga un cuerpo. El cuerpo es un conjunto de tejidos y órganos que para que estén vivos necesitan sangre, porque tejido que no recibe sangre muere, se necrosa. Por lo tanto, sangre y tejido es casi lo mismo desde la perspectiva que estamos viendo. Cuando hablamos de Xue, que es igual a sangre, no tengan la idea que solamente es la sangre como la conocemos, sino también el tejido mismo. Un tejido es Xue, por el hecho mismo que es nutrido por la sangre. ¿Sí? Dice que quieren aire, pero no quiero que vengan a salir de la clase. Gracias. Entonces, en un ser humano, que la pregunta es: el yin y el yang lo entendemos en el día y la noche, lo entendemos en el sol y la luna, lo entendemos en un montón de procesos que tienen que ver con el aspecto geocósmico. Pero ya en el ser humano como especie, como entidad viviente, ¿dónde se expresa el yin y el yang y cómo? Se expresa a través de una forma de energía que sostiene, mueve y dinamiza la sangre. Es el fluido, el magma nutricio, que embebe todos los tejidos y los mantiene vivos. Ahí donde no hay sangre, o ahí donde la sangre pierde la energía, se necrosa un tejido o se muere. ¿Sí? Por eso es que sangre, energía, chi, sue, se le llama el Tao vital. O sea, es el Tao, la expresión del Tao. O sea, el Tao expresado como vitalidad de un individuo para que esta entidad esté viva. Por eso hablar de chi y sue es hablar de yin y yang. Chi, yang, yin, sangre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablemos del ser humano, ¿dónde está en principio el fundamento del yin y el yang en un ser humano? En la sangre y en la energía. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un concepto que tiene que quedar ahí. Obviamente, cuando hay, al ser dos formas, dos expresiones de una misma fuerza, naturalmente algunas cosas se van a alterar a nivel de energía. O sea, quiero decir, comienza el desequilibrio en la energía, y como son uno, en algún momento ese deterioro de la energía o disfunción de la energía va a alcanzar la sangre. O sea, esto que este problema que está en la energía se comunica y llega esa información alterada a la sangre. O sea, a cualquier alteración que haya en la energía va a alterar la bioquímica de la sangre. De ahí que si la energía funciona bien, hay buena sangre y hay buena bioquímica. Si la bioquímica también está alterada, va a alterar también la energía, va de ir. Por eso que hay que entender en ese sentido que sangre es no solo sangre, también es tejido, es órgano, toda estructura que conforma y configura un ser humano estructurado es suero, es sangre. La enfermedad generalmente comienza acá y aterriza y se manifiesta en el tejido, en el órgano, en la sangre. Esto en su conjunto es el estado vital de un individuo humano. ¿Hasta ahí estamos? Concepto claro aquí, porque es el que vamos a manejar más adelante. Bien,
Cuando esas dos fuerzas, yin y yang, que proceden del Tao, de esa fuerza misteriosa, se expresan como yin y yang y en el ser humano como sangre y energía, aparece otro nuevo concepto que también va acompañado y que vamos a estudiar o comenzar a ver acá si quieres. Ya vimos los tres tesoros, una vez que yo entiendo y conozco que todo procede de una fuerza que se expresa como yin y yang en toda la creación y que en el ser humano, en el plano humano, se expresa como sangre y energía y alcanza la estructura, el tejido, la sangre, la energía y todo. De todo este asunto aparece el siguiente concepto, que son el concepto de la sustancia vital. A partir de esa energía que va a influir en la sangre, en el tejido, se va a conformar o configurar unas sustancias vitales que comienzan en el concepto de chi, de energía. O sea, es un concepto que se expresa en chino de esta forma. Aquí en este ideograma está encerrado no el concepto solamente de chi como energía, sino el concepto de sustancias vitales. Todas las sustancias vitales son manifestaciones de chi, tanto material como inmaterial. La idea de chi en la energética humana, en Occidente tenemos energía es algo bueno, una energía, una fuerza generalmente invisible, ¿no? Intangible, una energía. Pero el concepto oriental energetista, la energía es un estado del chi como la materia. O sea, mejor dicho, la materia no es que sea materia y energía, todo es energía, sino que lo que nosotros nos apercibimos como materia no es otra cosa que una gradación o una forma de chi, el chi manifestado y el chi no manifestado. Si lo vemos desde el punto de vista molecular, sabemos que cuanto más separadas están las células, más se enrarece y yo puedo atravesar este muro. Si las moléculas estuviesen separadas, yo podría atravesar en mi mano este muro. Pero la condensación y la proximidad de las moléculas hace que esto sea sólido y no lo pueda atravesar. El chi es lo mismo. Hay un estado del chi que es invisible, inmaterial, y un estado de chi que es tangible, inmaterial. Pero no son más que grados, como el agua en su estado sólido, líquido y gaseoso. Eso es chi. El chi puede ser un bloque de hielo, que sería una cosa estructural, material, luego como fluido, que fluye, que se mueve, y después como vapor. En fin, ya sea sólido, líquido o gaseoso, siempre sigue siendo agua. Igual es el chi. Me da igual que sea espíritu, o lo que yo considere espíritu, invisible, o materia, o cuerpo, me da igual, son una sola unidad. Lo único que pasa es que uno está más condensado y el otro se enrarece hasta llegar al inmaterial. No sé si lo estoy dejando entender en ese concepto. Pero ese concepto en un ser humano, porque esto funcionaría de distintas formas en distintos planos, pero estamos viendo al ser humano. Entonces el ser humano, el chi se va a expresar en este ideograma y lo que va a contarnos es que a partir de una energía inmaterial que está representada por estos tres trazos superiores, esto lo voy a poner en rojo, son tres trazos superiores que están encima, están representando el chi en su forma inmaterial, intangible. Lo que está por debajo y por dentro estaría acá, voy a poner en negro, que consta de 8 trazos, 1, 2, 3, 4. Sería el chi en su forma material, y esta parte azul podría ser el chi en su forma material, inmaterial o inmaterial material. Esto quiere decir que o evoluciona de la no forma a la forma
y de la forma a la no forma, a través de esta intermediación, donde se da el intercambio entre lo que es sólido, lo que es material, de lo que es etéreo, inmaterial. Hay un punto de enclave. Es como podríamos representarlo como el paso del día, el atardecer y la noche. O sea, cuando vamos hacia la noche oscura y nos paramos en la Costa Verde, mirar el horizonte, hay un momento, un instante que no es ni de día ni de noche. Es más, no podemos percibir exactamente el instante, segundo, minuto en que terminó el día y comenzó la noche. Es un tiempo neutro, que no es ni de día ni de noche. Pero sí sabemos que como hemos estado en el día, va hacia la noche. Un momento similar se da al amanecer, donde viene de la noche al día. Un momento del amanecer, y mirando hacia el oeste, se van a dar cuenta que hay un punto en que no es ni de día ni de noche. Es el paso de la noche o de la oscuridad a la luz. Estaría representado aquí, ¿no? El día, la noche, el amanecer y el atardecer, dependiendo que vaya del día a la noche, de la noche al día, o dependiendo que vaya de la materia al espíritu o del espíritu a la materia. Eso es chi. Por lo tanto, chi es todo, no solamente aquello que considero energía intangible e inmaterial, sino también lo que es concreto y material. Los maestros de las escuelas del centro, que son unas escuelas quizás las más de mayor profundidad de sabiduría que haya tenido las distintas escuelas y corrientes del pensamiento oriental, los maestros del centro sostienen que el ser humano es un espíritu. Ojo con la frase, no dice como el occidente lo entiende, el ser humano es cuerpo y espíritu, o espíritu y cuerpo. El pensamiento oriental de las escuelas del centro sostienen que el ser humano no es cuerpo y espíritu, o espíritu y cuerpo. Es un espíritu configurado. O sea, en principio es espíritu. Y cuando es solo espíritu, estará en una dimensión de espíritu, desconocida para nosotros, obviamente. Pero cuando ese espíritu se va transformando y se va agregando todos los componentes y se va configurando en una forma, no es que sea un espíritu en un cuerpo, sino un espíritu que ha evolucionado a una forma. Por lo tanto, no es que sea espíritu y cuerpo, sino en principio lo que sí es espíritu configurado. Es decir, mira, ¿es agua en estado gaseoso o estado en estado sólido? Vamos, sigue siendo agua, da igual. Ese es el concepto que quiero que vea, que no hay una separación entre uno y otro. Al fin y al cabo es la expresión también del yin y el yang inmaterial, el yin material. Está expresado desde acá, y sabemos que el yin y el yang son dos fuerzas opuestas y complementarias que se transforman la una en la otra. Ese es el continuo que tiene. Por eso el día se transforma en noche, la noche en el día. Lo material en inmaterial, lo inmaterial en material. Lo visible en invisible, lo invisible en no visible. Y así sucesivamente, para que sea el yin y el yang, siempre va a haber una transformación continua del uno con el otro, en la perpetuación de la corriente de la vida o de la existencia. De esa manera, el chi lo podemos ver como una fuerza inmaterial, pero cuando ésta ya se va entrando en la dimensión de la forma, de la sustancia, del fluido, de la masa, de los sólidos, cuando ese viaje del inmaterial se va concentrando y consolidando a algo concreto, pasa por varios estadios, y esos estadios la tradición le llama las sustancias vitales. No sé si por ahí, pero eso lo voy a repetir. Bueno, esto ya, dale. Entonces, las sustancias vitales son aquellas que se conforman a partir del chi en su estado inmaterial. Vamos a poner sustancias vitales, el origen, de donde se desarrollan todas esas sustancias que van a ser vitales. Comienzan obviamente por el chi es la que comanda.
Vamos a poner acá su diagrama. El chi, en ese viaje de inmaterial a material, se va a transformar en sue, o sea, en sangre. Además, también va a ser esencias. Y líquidos orgánicos. Todo esto son manifestaciones del chi. Chi es el chi, chi es la sangre, chi son las esencias, chi son los líquidos orgánicos. En distintas formas, como líquido, sólido y gaseoso, por decirlo de alguna manera. Obviamente, si hay una perturbación en el chi, va a afectar la sangre, va a afectar el tejido, va a afectar la esencia y va a afectar los líquidos orgánicos llamados yin-ye. Los líquidos orgánicos son los fluidos que secreta o produce el ser humano, como el sudor, las lágrimas, la saliva, el surfactante pulmonar, que es la mucosidad. ¿Qué más? La saliva. Líquido cefalorraquídeo. Ah, El líquido cefalorraquídeo. pero el tipo de líquido cefalorraquídeo, unos son yin, o sea, son del terreno de los más fluidos, como por ejemplo el sudor y las lágrimas, fluidos, son líquidos orgánicos fluidos. La sangre. Y los líquidos orgánicos densos, donde ahí está El líquido cefalorraquídeo. el líquido sinovial, Ya. ¿no? Todo eso, Colágeno. estos ya son más densos. Todo eso es chi. Y cuando se altera la energía, altera la sangre, altera la esencia, altera los líquidos orgánicos. Alterando obviamente los órganos, porque por ejemplo cada órgano produce algo. Nosotros tenemos lágrimas porque hay hígado, si no hay hígado no hay lágrimas. Tenemos, es un líquido orgánico, el yin. Tenemos saliva porque hay vaso, el vaso produce la saliva. Si el vaso deja de funcionar no hay saliva. Imaginen nada de saliva acá, sí. El corazón produce el sudor. Si el corazón no es sudor. Quien regula la expulsión del sudor es el pulmón a través de los poros. Cuando hay insuficiencia de energía del pulmón, no pierde contractibilidad el poro, porque el poro tiene una actividad que cierra, que dilata, que cierra, que dilata. Es un pulmón, la piel, el poro de la piel. Cuando hay una insuficiencia importante del chi de pulmón, la persona suele tener sudoraciones profusas, sobre todo en la madrugada. Con lo cual está hablándonos de que hay una insuficiencia de la energía del pulmón que no contiene los sudores y se mojan, ¿no? aunque sea invierno. Así que hasta en esas cositas podemos ver. A ver. Y hay otras sustancias más esenciales, como por ejemplo el semen, chi, esencia. Tenemos, ¿qué otros? Bueno, ya esto lo vamos a ver en clase detalladamente, qué órgano produce qué cosa, qué se llama líquido orgánico y qué no. En fin, la idea de chi es ese, ¿no? Porque generalmente tenemos la idea de chi, chi es una energía. Eso no me dice nada, el chi es todo. En un ser humano el chi es energía, es sangre, es esencia, son líquidos orgánicos, los sudores, todo eso. Cuando se afecta el chi, te afecta todo lo de acá. O te afecta la sangre, o te afecta los líquidos orgánicos, o sea, por todos los lados lo podemos diagnosticar. ¿De acuerdo? Ya está más o menos el concepto, ¿no? Generalmente al chi
tiene diversas formas de llamarle, ¿no? Energía, fuerza material, algunos le llaman materia, energía, fuerza vital, todos nombres que, fuerza de la vida, poder vital, poder de movimiento, bueno, una serie de nombres que tiene el chi. Pero hay que tener en cuenta que el chi es una fuerza que o se agrega y por lo tanto se solidifica o se disgrega y por lo tanto se hace inmaterial. Eso es todo el fenómeno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Algunos han pasado de alimentos por cara de botamiento. Doctor, ¿se ha desarrollado acupuntura veterinaria? Hace años, muchísimos años. Yo he hecho 2 seminarios cortos porque como no terminaba necesariamente muy mal. Ya he hecho 2 seminarios acá de acupuntura animal. Miren ustedes, y yo porque ya estoy metido tanto en el profesorado como en la clínica con seres humanos, por eso que dice que cambiar de animales lo haría con gusto. ¿Saben por qué? Porque los niños pequeños, no los grandes que ya están retorcidos, me llamo grandes a partir de los 4 años ya están echados a perder ahorita. Los niños pequeños, como los animales, responden a la acupuntura, no sabes cómo, casi de inmediato. No hay nada más gratificante que tratar a un bebé o a un niño muy pequeño o a un animal, por la tremenda respuesta casi inmediata que te da el niño. Debe ser porque, bueno, están más limpios de tanta carga, ¿no? De tanta escoria mental, pensamientos retorcidos, obsesiones, que, bueno, da una respuesta muy rápida, muy eficiente, muy eficaz. Sí, y hay cursos de medicina llamada veterinaria. A mí hace unos 4 años vino un muchacho que creo que estaba terminando acá en la Universidad San Marcos Veterinaria, que creo que la facultad queda acá por generación. Sí, pues vinieron a visitar una comitiva ya que iban a ingresar para pedir que ingresara a un curso de cultura veterinaria. Hablamos 2 veces y después se desaparecieron porque yo le dije, bueno, vamos, estaba acá para trabajar un poco con animales. Tiene sus propios meridianos. Los recorridos son similares, al fin y al cabo, sobre todo los mamíferos tienen patas y tienen que pueden los canales son muy dóciles al tratamiento, pero siempre y cuando estén enfermos. Eso quiere decir que hasta un gato que es jodido, de un gato es muy jodidísimo, se va a dejar cultural de muy buena gana cuando se siente mal. Apenas comienza a sentirse bien, te tira la aguja por otro lado y se la saca. Eso sí, comienza a sentirse bien, aquí terminó, compadre, se sacan las agujas, hasta luego se van. Pero si están malitos, se dejan poner, perros bravos, los gatos que son fregados, les pone bien, estimulan muy bien. Yo tuve 2 oportunidades de emergencia, casi generalmente nosotros en la acupuntura mayormente no tenemos la oportunidad de trabajar en urgencias o emergencias clínicas. No porque no haya una respuesta que podamos hacer en ese sentido. Por eso mismo hemos diseñado, este es un nuevo lanzamiento de ese curso corto de atención primaria en acupuntura y medicina china. Porque sin entrar en profundidad y la cosa, pueden haber formas muy directas de atender, por ejemplo, una situación transitoria, urgente, que por lo menos te permita llegar al hospital o a la emergencia, ¿no? Cosas así muy efectivas, muy dramáticas, que es el propósito de ese curso, ¿no? Entonces generalmente no vienen a la consulta gente en emergencia, porque cuando se sienten que les va a dar el patatús, a nadie se le ocurre venir de Darwin para que le pongan una aguja, pues se van a emergencia, a las emergencias médicas, que en principio es lo más adecuado, ¿no? Porque hay situaciones en que definitivamente va a tener un desfibrilador, ¿no? Sí, un mecanismo de resucitación, y entonces preferible cosas así,
que sobre todo no tengamos la experiencia ni el conocimiento de manejarlo, se le lleve. Las urgencias que yo he visto generalmente han sido para estabilizar al paciente de tal manera que vaya en las mejores condiciones a emergencia. Y si hay que operar, lo hay que operar. Con la acupuntura se opera el insulto, hay que operar. Entonces no tenemos mucha oportunidad de ver casos así como muy de emergencia, porque nuestros pacientes son generalmente crónicos, o sea, enfermedades que ya nos han rebotado de la medicina, ya nosotros médicos los quieren ver y dicen, anda, que pruebe con las agujitas. Generalmente llegan, ay, no es esto para las agujitas. Y bien, o sea, y vienen bien deteriorados. Nosotros no tenemos nunca casos fáciles. El hecho es que si en seres humanos no tenemos muchas urgencias que atender, bueno, en animales menos, ¿no? Pero a mí me tocó dos experiencias interesantes de tratar animales en una emergencia de vida o muerte, o sea, en una emergencia de que se le rompió algo, hace unos años estaba en Guaripampa, que está en la sierra de Caracas, donde después compramos un terreno donde tenemos una casa. Esperábamos para Semana Santa hacer un encuentro allá. Pero antes de comprarlo, cerca de ahí vivía una muy querida amiga mía, muy querida, muy apreciada de muchos años. Lamentablemente falleció repentinamente desde el medio, la actriz Claudia Ramos, mi amiga de 30 años, entrañable. Y nosotros llegamos por ahí y compramos ese terreno y esa casa porque ella estaba allá, tenía su casa. Llegamos a visitarla con Pati, me acuerdo, y ese día me dice, Darwin, tengo que hablar con un señor acá abajo, ¿qué tal si nos acompaña? Me acompaña, si vamos un ratito, pedimos unos papeles, y de ahí venimos porque íbamos a hacer un plan, un proyecto que yo me iba a ver. Y la acompañamos, bueno. Y nos presentó en un terreno que estábamos allá un señor Medía. Asombrosamente vive todavía, porque hace años parecía que ya se moría, todavía no quiere, no lo reciben, qué será. La última vez que lo encontré, maldito, creo que es inmortal. Ha contactado con el demonio. Y lo encuentro ahí y de pronto me lo presenta y el tío estaba vendiendo parte de su terreno, el que conoce, que da para allá, y cuando yo llegué todavía no estaba parcelado, ¿no? O sea, yo podía haber escogido más hacia la entrada. Pero cuando el pata me dice vamos y lo estuve mirando, yo me acuerdo que él comprado ya conversando por ahí un asunto que yo desconocía, y pues me puse a ver el paisaje. Y ahí otra cosa. Y de pronto se me va acercando don Jaime y me dice, se para al lado mío y yo mirando a la montaña, al nevado que está allá. Es decir, no me apetece comprar un terrenito por acá que estoy vendiendo, usted que se puso a hacer su arte. Pero sí me encantaría, le digo yo. Tengo esta área que tiene tanto, si no la quiere todo, podemos una parte, la parte de la entrada, seguramente le interesa ver comenzó a cambiar la situación. Yo por ahí medio dudoso, y además me habían dicho que el tío era durísimo, así que quedo pensando, ya cuando iba a escribir un bueno, vamos a ver, la típica disculpa, como que no había ocurrido esa situación, dijo la frase clave, determinante y contundente para comprar el jodido terreno. O sea, ya eso fue una barbaridad. Se quedó en silencio conmigo mirando el paisaje, con sus sombrerazos y después de la comunidad campesina. Yo al lado, me queda mirando. Así me dice, doctor, usted está aquí comprando la parte de la tierra, que es lo mejor, está comprando el paisaje. Aún más. ¿Cómo es? Fíjate, en ese tiempo, para usted $2 el metro cuadrado. $2 el metro. Baratísimo. Claro. Y pero no tenía la plata tampoco, ¿eh? Estaba en otro lado. Claro, para que no tienes
Le digo, bueno, pero yo le voy a hacer esto. Yo no he venido a comprar nada. Usted me está planteando esa situación, me parece interesante la idea, pero para ser sincero y no entrar en discusiones si usted haga falsas expectativas, yo no tengo para pagarle una cantidad así de golpe. ¿Cuántos metros querría? Bueno, unos 3.000 metros será 6.000 dólares. Pero ¿y cómo se los pago? Bueno, 6.000 dólares. Por ser a usted me dijo, deme 1.000 dólares y el resto en 10 meses. Claudia Damer me quedó mirando, sudor. No lo puedo creer. Este viejo de mierda. Este viejo de mierda, que es un tacaño. Te está dando esa facilidad. Acepta, cojudo. Ya conocida Claudia. La aceptó, era más o menos el día 10 de un mes, que creo que fue octubre o noviembre. Ya, don Jaime, pero hasta ahí don Jaime quería que yo tenía los 1.000 dólares ahí. No, don Jaime, a fin de mes le aceptó, ya ahí me dio el patatús a la aceptado. Vengo acá, tenía otros gastos, otras situaciones, no me había montado de comprar esa situación, voy y vengo 1.000 dólares, voy a ver que tenía algún placer, 50 dólares. El hecho es que yo no sé qué pasó, en las siguientes 2 semanas, hacia el fin de mes, de 50 dólares que tenía, hasta vinieron pacientes, por ejemplo pacientes que en vez de pagarme en soles, me pagaban en dólares, me decían, cambio, porque no he traído dólares. Oye, el día que había quedado en regresar, el día anterior estaban los 1.000 dólares en un... Y tomé mi carro y me fui. Aquí está, nos fuimos a la notaría, hicimos la vaina por 10 meses, el resto de la plata. Acá. Voy a parar allá. Pero bueno, venía el asunto, yo sé que estoy contando, venía el asunto de que Claudia tenía ya, y para eso tenía Claudia siempre tenía perro. Acá en Lima tenía una pareja de lobos argentinos, había un perro enorme, parecía caballo. Y allá en la sierra de ahí tenía esos 3 perros. Eran cruces de Rottweiler, una cosa que se veían fieros, parecían de la profecía. Y la Tacha, que era la hembra, estaba ahí. Y estábamos conversando un grupo de amigos en la casa de ella, ya hacia la penumbra, al aparecer conversa y conversa. Ya casi para anochecer, y de pronto llega una de las chicas que habían ido, Claudita, y yo estaba ya parando el paisaje, como ya está haciéndose de noche, no me da cuenta, pero tu perra la vi pasar y de pronto se ha caído allá, no sé qué le pasa, y salió. Como salió corriendo a ver la perra, pues le decía, y ahí ha mandado veniendo la perra, encontramos variando. Y bueno, le dio el baile zambito a Claudia, mi hija, gritaba como loca, tuve que pegarle un carajazo porque se calma, un ataque de histeria. No dejaba, cállate, carajo. Entonces se calmó con el grito. Vale, rápido. ¿Tienes enema? Sí, listo. Consígueme agua, aceite, jabón, todas las situaciones. Dame, agujas. Ya. Y quería intervenir Claudia, pero más estorbaba. Claudia, tú te callas la boca y vete de aquí fuera, carajo. Todos, una chica asistente, Pati, van a hacer un lavado donde yo trabajo. Así comencé con esa mujer. Muriéndose a la perra. Nunca he trabajado tanto en la agricultura. Eran como 20 para 7 de la noche. Y a las 11:40 de ese mismo día recién terminé de estimular agujas. Porque además, si la perra cerraba los ojos y perdía la conciencia, se iba. Tenía que mantenerla despierta. Hubo que mandarle, dice, Monza, Monza, no he traído Monza, me reviento, préndeme un cigarro. Pucha, con el cigarro en Baihui. Traerla. Se salvó la perra. Quedó un poco maltrecha durante 15 días, de todas maneras la llevaron al veterinario, pero se salvó la perra. Y el otro caso fue acá en Lima, con una amiga que tenía su consulta en Miraflores y que trabajé ahí un tiempo, haciendo acupuntura. No sé qué le dio, persona buena gente, eso, pero no sé qué le dio, estaría de mal humor.
empezó a agarrarle ojeriza a las palomas. Pues que las palomas son unas máquinas. Y un buen día no sé qué le dio, compró veneno y le dio a la paloma. Justo cuando llegaba la paloma. Carajo, ¿cómo haces eso con la paloma? 3 horas para salvar la paloma, jodida, la salvamos. Son las dos cosas. ¿Cómo jodida? Animales, tío. El que la hace ahí, hace buena clientela. Además ahora que hay más animalistas. Así que dímense. Sí sé acupuntura animal. Y la hago cuando es. Ahora mismo, aun cuando mis pacientes son personas humanas, ahorita mismo estoy tratando a una perrita que es de tamaño zambita, así esas orejas que parecen con pompones, que no sé qué virus, no sé qué le ha pasado, pero ha quedado paralítica de que arrastra sus patitas y atrás. Se llama Luna. Es mi paciente de los jueves a las 10 de la mañana. Bien, ella se está esperando, entra un paciente acá, otro paciente acá y la perrita. Es mi única paciente animal ahorita. Bueno, y los animales de la casa que a veces pues acá hay más animales que gente. Tenemos, ¿cuántos gatos hay acá? Hay 5 gatos. Y Luna se va a recuperar, se está mejorando. Se está mejorando bien. Pero va a ser largo. Ya, y he estado totalmente arrastrando en las últimas veces ya, así, con el pobre, se vuelve a caer, pero ya hace esto, ¿no? Digo, acá sí, pero claro, ya queda arrastrando, ¿no? Pero ahora ya está agarrando fuerza, sobre todo trabajando el yang de Chuan, el 34 vesícula biliar que fortalece el músculo, ¿no? Vamos a ver, porque parece que es un problema medular. Te digo para un año con él. ¿Es esterilizado? Ahí me la casa, sí. Es un náusea, paciente náusea, que lo esterilizaron y a las 3 semanas le hicieron parálisis histórica. Sí, voy a preguntar, no sé, de repente hay algo por ahí, una relación. La relación simplemente fue como un tema, el tema de macho que dejó de ser su... Voy a preguntar, ¿verdad? Pero no sé, pero eso es mi paciente, la única paciente animal que tengo. De verdad. La hemorragia ha bajado. ¿Bajó? Sí, ha bajado. Estaba con una mujer nasal. Dumbo es un perrito que ya tendrá 13 o 14 años, mechoso, ¿sí? Que parece trapeador igual que mi perro real. Está en el piso, parece que es que trapean ahí. Luego que echarle agua, ponerle un palo y... El Dumbo es su hermano, por es de una camada, pero ya está viejito, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Le hicieron el examen o no? Esta semana. Tiene un tumor, que tenía un tumor por acá. Que el Alexis, que es el veterinario que ve a mis animales, que está aquí en la organización, piensa que o es cáncer o es un TBT. El TBT, que es el que contagia, que es una enfermedad de transmisión sexual que genera un tumor. En ambos casos habría que usar quimioterapia, ¿no? Para el caso. Entonces, para mí no es cáncer. No tiene. ¿Su pene cómo está? ¿Cómo coliflor? La pene del perrito. No, la lava está en la nariz, no tiene acá. Por abajo. Por Oriente. arriba. Porque normalmente a veces igual si está bien General. igual presenta bajar el ácido. Generalmente el perro, generalmente el macho, que yo sepa, más hace el TBT a nivel de nariz, creo que es seguramente como cerca, o en el ojo, todo eso se le compromete y es un tumor feo. Para mí no es cáncer en principio porque su vitalidad está intacta. Todo proceso oncológico, la vitalidad se viene a usted. 2. El estado de la nariz no refleja mucho calor como para establecer que puede haber un proceso cancerígeno ahí. Y ojalá que no lo sea, porque si no lo es, lo único que le puse agujas ese día que vino para descongestionar a distancia, se le puse a llamar en el sitio. Y que le ha ido bien, ¿no? Entonces hay que seguirle poniendo ¿no? Y establecer si está el TBT y que ya se le va a poner la quimio, yo me encargo que no le haga daño. Si hay algo que manejamos es que las reacciones, efectos secundarios oncológicos de un tratamiento. Otra perra también, Josefina, se llama la perra.
También tuvo un TBT, pero ese ya sí lo tuvo acá, ya andaba sangrando. Se me dio el nombre, pero que te lo venden en el clásico. Virgicina, ajá. Es fuerte, lo deprime inmediatamente, pero el tratamiento de 2 o 3 meses se revitaliza. Ya, pero acá no se, esa perra no se deprimió ni un carajo, ni un solo instante. Ya, y la Pati decía, mi perra le había instalado un mecanismo de recuperación para pasar de cuidados intensivos e intermedios y no sé nada. Esa perra cuenta que no le había puesto nada, agua le había puesto. Es similar a los pacientes oncológicos que tenemos en Villa El Salvador, que vienen de una quimioterapia y para que se les caiga el pelo hay que cortárselo. Todos los efectos secundarios se reducen al 10% y hasta menos. Entonces ahí que están, tengo pacientes que estoy con medicina integrativa, hacen su quimio o su rayo, están yendo allá, y yo manejo la vitalidad para que funcione la rodilla de quimio. Mira, por ahí hay funcionado ya. Una no se le ha caído un solo pelo, lo que es uno solo. A otra sí un poquito perdido, pero ya me llego así, ¿no? Ya me está creciendo el pelo. No, los efectos secundarios son así. Entonces acá habría que hacer con el tumbo eso, pues si ya se descarta eso, que le manden la quimio, y acá nos encargamos de que se mate de la risa, ¿no? Bueno, eso, veterinario, que quieren estudiar cultura veterinaria. Consulta, y en caso de animales, incluso de niños y personas con algún desorden mental, ¿cómo se maneja el check? O sea, ¿cómo hay el Estamos hablando de animales y de enfermedad mental. Sí, no, pero, sí, o sea, o a los seres humanos. Claro, estamos viendo ciertos conceptos de las tecnologías, todo esto, la parte que la parte mental, ¿no? Pero no necesariamente estás hablando de los niños, de los animales, sino en general. En general, o sea, si hay cambia en algo el concepto para... es el mismo concepto. Los animales... La enfermedad mental, no es la enfermedad, sí digo, porque si no se va a poner... La enfermedad mental nosotros la manejamos de un concepto orgánico. En principio, la diferencia es la siguiente, que la enfermedad mental está acá en la cabeza, el cerebro es una cosa mental. Y todo el psiquismo se desarrolla a partir del cerebro. Para la energética no es el cerebro el más importante. El cerebro solamente es una gran computadora, una base de datos, un disco duro, donde se almacena toda la información que procesan los demás órganos. Y el psiquismo no, si bien es cierto, el cerebro anastomosa toda la actividad mental, no se origina en el cerebro, se origina en los órganos. De tal manera que las características del psiquismo del ser humano no se gestan acá, se gestan en los órganos, repito, en los órganos. Entonces, por ejemplo, la voluntad se gesta en el riñón. La iniciativa, la capacidad de cambio, la creatividad, se liga. La alegría, el corazón. La capacidad de estudio, reflexión, análisis, es el vaso. Y la inspiración, el recuerdo, ¿no? Esa parte poética del asunto, es el pulmón. Por tanto, el pulmón se inspira inspirando. Le llaman, por ejemplo, por ponerles, asignarles un paralelismo funcional a los órganos, dicen que dentro del conjunto de los órganos, el emperador es el corazón, el general de los ejércitos es el hígado, el vaso es el juez, que le da utilidad y justeza a las cosas. El riñón es la SUNAT, que es el recaudador de impuestos, y el pulmón es el poeta. Es decir, ahí está toda la esfera psíquica y todo lo que... Cuando todos los órganos marchan bien, los órganos tienen, yo les había hablado de que el órgano representado de esta forma, bien, y ya, estamos hablando de una raíz que transforma y otra que transporta. Pero en el caso de los órganos, no así de las entrañas, de los órganos, esta raíz yin, que está acá, se divide en dos.
Una que transforma, otra que transporta y otra que genera la quinta esencia que produce los sentimientos y el psiquismo humano. Por lo tanto, la enfermedad mental no es una enfermedad cerebral, es una enfermedad orgánica. Dentro de estos órganos, quien es el rector de todo eso, así como como a nivel del sistema nervioso, cerca del campo neurológico, lo comanda el cerebro. O sea, todo lo organiza el cerebro, todo lo que es el campo neurológico, o sea, el centro de todo, de organización, todo eso es el cerebro humano. La energética del ser humano no la maneja el cerebro, la maneja una función, de la cual hablaremos en extenso por lo importante que es, llamada Simbao o maestro de corazón. Tiene la función de proteger al corazón, de asistirlo, de asesorarlo. Es como si fuese como si el corazón, siendo el emperador, tuviese un primer ministro de confianza que lo apoya en todo lo que es su gobernanza. En algunos libros aparece el maestro del corazón como el mental. Todo lo que tiene que ver con la mente es esa actividad, no el cerebro. No es que no participe el cerebro participa, sí, pero no es el cerebro. El cerebro no deja de ser otra cosa que la emanación energética del riñón. O sea, hay cerebro porque hay el riñón. O sea, la energía de los riñones son las que promueven, desarrollan, crean y hacen funcionar al cerebro. Una enfermedad cerebral se ve no en el cerebro, se ve en los riñones. Energéticamente hablando, claro. Si por acá hay un médico y me escucha hablar semejante barbaridad, dirá, oye, la fisiología de los riñones tiene otra función, es esta. Ya, yo no te digo que no. Estamos hablando de fisiología y bioquímica, tú. Yo estoy hablando de energética. En energética las cosas funcionan de esta manera. En algunas coinciden, en otras no coinciden. Así que el cerebro, así como tenemos músculos y tendones gracias a que tenemos la función energética del hígado, tenemos cerebro gracias a que hay riñón. El cerebro se encarga, el riñón se encarga de que haya hormonas, cerebro, médula espinal y todas las médulas de los huesos, más los huesos mismos dependen del riñón. Y todo el sistema nervioso por extensión. ¿La esquizofrenia y la depresión es lo mismo? No, todavía me llegues ahí, voy a llegar ahí, Entonces, para quedar claro que la esfera mental es un asunto desde el punto de vista oriental o energético, es un asunto orgánico, cuyo centro, o sea, el centro de todo lo que es el psiquismo, está encargado de la actividad de energía del corazón. Es aquí donde comienzan y se desarrollan todas las alteraciones mentales que conocemos. Pero trabaja con el hígado, con el vaso, con el riñón y con el pulmón, que cada uno aparte forma desde su quinta esencia un sentir, un psiquismo, una emoción cuyo centro es el corazón. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Esta dinámica que arma el corazón con los órganos para formar el psiquismo que en China, en chino se llama el Shen. Eso que vimos en los tres tesoros, el Shen arriba. Toda esta actividad que dentro de este conjunto de 5, el rector es el corazón, toda esta actividad se anastomosa en el maestro del corazón a través de los meridianos distintos o profundos. Y pasa a ser el maestro del corazón en relación al resto, el cerebro energético de ese sistema. Tiene un funcionalismo muy similar, casi igual a cómo funcionaría el cerebro en la parte neurofísica.
Eso ya lo podemos ver más adelante cuando veamos vidas, tragedias. Estoy contándoles cómo es el asunto. Cuando tratamos la enfermedad mental, si el origen de la enfermedad mental es, por ejemplo, por decir un caso, de una persona que comienza a tener alteraciones de conducta y desarrolla, por ejemplo, violencia y agresividad, el asunto está en el hígado. Si además produce ansiedad con consecuente angustia, el asunto hay que tratar el hígado, no hay que tratar la cabeza, hay que tratar el hígado. Si la persona tiene situaciones paranoicas, que tiene miedo, que se esconde, probablemente sea también el hígado, pero sobre todo el riñón, porque está afectado. Hay que tratar el riñón. Si es un proceso obsesivo, el vaso. Si es un proceso que tiende a la depresión, es el pulmón. Entonces la enfermedad mental tiene un tipo de evolución que va de esta manera. ¿Cómo evoluciona un estado de normalidad mental a un estado de alteración mental? Esa es la pregunta. ¿Cómo va desde una alteración simple, aparentemente que no conllevaría inclusive un tratamiento, ni medicación, ni nada, y de la cual seguramente en estos tiempos que vivimos y como están jodidas las cosas, todos tenemos algo de eso? Va a ser bien fregado encontrar una salud mental así a 0 kilómetros, así como están las cosas. Por lo tanto, esto que voy a decir aquí es atribuible hasta a nosotros, probablemente, en mayor o menor medida. Algunos se quedan ahí. La enfermedad mental evoluciona, según la medicina china, desde la neurosis, que es una alteración primaria de la función del maestro del corazón. Ahí comienza el problema. Si esta neurosis en algunas personas, y dependiendo del temple que tengan, la educación que tengan, la formación, las experiencias que haya vivido y toda esa situación, esas neurosis se puede quedar ahí. ¿Cuántos neuróticos? Aquí tienen uno delante de ustedes, un neurótico de Ciprezuela. Yo soy un neurótico, que te digo, lo que podría decir, de first class, de primera clase, ¿no? Por el hecho de ser profesor. El neurótico no necesita nada. Entonces, tengo mi neurosis. Seguramente ustedes la tienen. Lo que pasa es que no hemos ido a comer basura, a tirarle piedras a nadie. Ahí. De momento. Pero si la cosa ya no se queda ahí, se va planificando, que la neurosis como que sube un pico, depende de lo que va pasando, a veces estoy más angular, no se muere ahí, o le pasa algo a la persona en su vida, una experiencia dura, algo que lo remueve y que no puede asimilar ni dar una respuesta. Esto evoluciona a la ansiedad. El siguiente plazo de una neurosis es la ansiedad. De tenerte en mis brazos, ¿no? Como dice el bolero. Esta ansiedad puede originarse y tener su sostén de acuerdo a dos órganos: a la ansiedad del vaso o a la ansiedad del hígado. Por lo tanto, cuando tratemos una ansiedad hay que determinar si es una ansiedad que hay que tratar al vaso o hay que tratar al hígado. ¿Cómo se reconoce la ansiedad del vaso y cómo se reconoce la ansiedad del hígado para establecer cuál de esas ansiedades hay que tratar? La ansiedad del vaso es la ansiedad de conservación. Y la ansiedad del hígado es la ansiedad de poder. Esto quiere decir, hay personas que se vuelven ansiosas porque o tienen apetito de tener una parcela de poder y poder gobernar y controlar la vida de los que están cerca, la pareja, la familia, los empleados, quien trabaja por ellos,
Y una vez que lo consiguen, la ansiedad de no perder ese poder. Generalmente estos son los gobernantes, los líderes, que tener esa ansiedad, esa situación. O la ansiedad de conservación, en el cual me produce la ansiedad el hecho de perder cosas, no el poder, sino perder. Por ejemplo, es muy típico en las mujeres. Generalmente la ansiedad del vaso es más en la mujer y la ansiedad del hígado más en el hombre. Generalmente, no es que sea así exclusivo, pero estadísticamente hay una tendencia a la ansiedad en la mujer de vaso y la ansiedad del hombre en el hígado. Y es comprensible que sea así porque el hombre bueno sale, ya, que por acá, que va a conquistar, sostener, poder poner su bandera y hacer como el perro, levantar, chanziguetear ahí, para marcar territorio, carajo. Esto le genera ansiedad, esa ansiedad de hígado, que inclusive puede ser una ansiedad con cierta violencia. Sin embargo, la mujer es más de conservar, conservar a los hijos, conservar la casa limpia, conservar al marido, conservar las tetas que no se le caigan ni el pollo. Quiere conservarlo todo y eso le genera una ansiedad por conservar las cosas. Entonces, bueno, dependiendo de qué ansiedad se trata, o por el vaso se trata, pues. Ya tenemos un cuadro en que por lo menos va a necesitar una asesoría de un psicólogo clínico cuando la cosa se pone un poco disparada. Por lo menos. Sí, la ansiedad se mantiene y se mantiene. Además, la persona comienza a tener episodios en la vida más duros, situaciones no manejadas. Esta ansiedad evoluciona a otro sitio. Evoluciona a la depresión. Pulmón. Ay, la cosa se pone jodida. Ya la depresión ya no estamos para cuentos. Esto aquí un psicólogo no sabe qué hacer. La psiquiatra se depende de ¿cómo se llama? La depre, no hablo de la depre, ¿eh? La depre, yo tengo mis depres también, o sea, la depre es la bajoneada, ¿no? Como que todo está medio raro, ahora te desgana, pero eso no es depresión, ¿eh? La depre, lo dejamos en depre, el sion no se lo ponemos. La depresión ya clínicamente es una pasada, es una cosa muy tan grave puede ser, sobre todo que después hay que estar atento de hacer cosas que encuentres al hijo, al marido, a alguien colgado de una cuerda, se presta un tiro, porque la depresión ya lleva a la autoeliminación en su momento. Es bien difícil que un depresivo mate a alguien, se puede matar a alguien en la ansiedad de poder, sobre todo. Antes de llegar a la depresión. O sea, aquí están los líderes, Salán García, todos estos líderes que se creen los dueños del mundo están en este tipo de ansiedad. A estos tipos no se matan nunca, no esperen que se suiciden. A estos hay que matarlos. Hay que matarla. Pero cuando llegan a la depresión, ahí sí la cosa va. Las enfermedades autoinmunes se le puede, porque es un sabotaje a su propio cuerpo, ¿no? Ya la enfermedad autoinmune la veremos en nuestro momento, que ya va complicada. Bueno, si la depresión persiste ahí sin resolverse, entonces ya pasamos al paso más tremendo, la esquizofrenia. En cualquiera de sus formas, ¿sabes? Acá ya no es solamente un órgano el comprometido, son dos. La riñón y el corazón. En otras palabras, el eje de la vida o el Shaolin. Llamado el eje de la vida. Rapidito les voy a explicar por qué es dramática esta situación.
Desde el punto de vista energético y a nivel orgánico también, tenemos al riñón y al corazón como un eje en el cual está el agua y el fuego. ¿Okay? Por una parte, en los riñones, o sea, en la energía de los riñones se conservan las energías hereditarias. ¿Qué son las energías hereditarias? Todos los componentes que heredas, que son hereditarias, de la especie, o sea, hace que tú seas una especie humana y no seas un perro, que es la energía yuan, la yuan chi. Es la energía de la especie. Y la de la raza, o cromosómica, que es la energía son, la que se transmite a través de los padres, el genoma, vamos, la de estos dos se configuran en las energías hereditarias, o sea, yo soy ser humano porque provengo de una energía yuan chi que la he heredado de la especie, y soy flaco, narigón, y conocemos las casas que tienen casi impresentables que están mirando el auditorio, gracias a, bueno, a la raza que tengo, las mezclas, el mestizaje que hay, y a papá, mamá y toda la descendencia. Eso hace que yo tenga una identidad. Esa identidad que cada uno tiene y que proviene de estas dos informaciones, yo hablo del punto de informática, de esas dos informaciones, en todos los seres humanos es único e irrepetible. Eso quiere decir que aunque tenga un hermano gemelo, la yuan chi, la chon chi han generado un individuo que es único e irrepetible, aunque les parezca mentira. Nadie podrá ver el mundo, tener las experiencias, ser lo que es como eres tú. A ver, yo agarro y me pongo, allá está Jesús, a ver cómo me podría meter detrás de sus ojos para ver el mundo como lo ve ella. No puedo. Ni ella con los míos. Cada uno va a tener su propia experiencia y va a tener sus propias características, y no va a haber nadie igual a mí ni a ninguno de ustedes. Todo en función a estas dos energías. Eso no se da ni siquiera en los animales, porque quienes tenemos animales, que son animales como las cucarachas que hay acá, ¿no? Un gato, tú sabes que es igual a otro gato porque es gato, pero que lo sean iguales en temperamento y carácter, cada gato, todos los gatos son conchudos. ¿Quién sabe de gatos? Todos los gatos son conchudos, pero la conchudez que ejerce cada gato es distinta. No es la misma conchudez. Yo tengo ahí 3 gatos, tengo el Ausé, la Ágata, el Alí, la Isadora que entró acá y la Negra. 5 gatos. Todos son conchudos, porque son gatos, pero ninguna conchudez es igual a la otra. Si eso pasa en los animales, imagínate un ser humano que es una elaboración más compleja, más situación, obviamente que van a ser distintos cada uno. Toda esa información que me va a dar la identidad de lo que yo esencialmente soy, está como una información, como si fuese una computadora atesorada y guardada en este disco duro llamado riñón, en esta plataforma. Dependiendo cómo haga la vida el ser humano, en qué medio se desarrolle, de qué se alimenta, cuáles sean sus emociones, qué experiencia tenga, qué oportunidades o no tenga, esa información va a modularse, o para bien o para mal, en el sentido de que o se modula porque más o menos va en el sentido de lo que yo soy realmente, o las condiciones son tan distintas a lo que yo soy que comienza un conflicto entre lo que soy y el medio. Por lo tanto, eso lo tiene más fregado. Cuando yo lo expreso desde mi autenticidad, la única forma de expresarse desde la propia autenticidad es que lo haga a través, no de acá, porque acá está el almacén de esa información, pero para que corra el programa de este software que viene, con que cada uno viene, desde el punto de vista informático, cada uno viene con su software. El software que está aquí necesita que corre programa.
Pero si el software no tiene un entorno adecuado, un microprocesador adecuado, una RAM adecuada, por muy bueno que sea el software, no corre, bota error. Entonces la vida de los seres humanos, quizás la mayoría de los seres humanos, tienen su software en modo error. Eso quiere decir que lo que ustedes han elegido para su vida no tiene que ver absolutamente un carajo con lo que están haciendo y viviendo ahora. Es cuestión de un poco de honestidad con uno mismo para plantearse la pregunta: ¿la vida que llevo hoy es la vida que yo quise desde lo más profundo de mi ser tener? Cada uno tendrá su propia respuesta. Si no fuese así como lo estoy planteando, la salud fuese más que la enfermedad. La situación que el software no tiene el entorno adecuado para desarrollarse, la más clara prueba es de que la enfermedad se ha disparado. Porque cuando el ser humano enferma es porque no está cumpliendo una función para la cual la creación lo ha diseñado. Es casi como querer creerme que soy martillo y quiera clavar clavos con un tenedor. O comer con un martillo. Como lo dijo el gran sabio maestro Rubén Blades, al que nació para martillo del cielo le caen los clavos. Pero hay algunos que insisten en querer ser tenedores, ¿no? Porque la educación, la influencia de la familia, la política del Estado, todo eso. No, tú tienes que para hacer algo o alguien en la vida hacer tal cosa y te extravías y te vas por otro lado. O sea, vas en modo error. Y si vas tu software en modo error, bueno, no está fallando, eso se llama enfermedad. En algún momento va a protestar un tejido, un órgano, un hueso. Lo que cobra el programa es como yo hago la vida, hay salud. Ahora, ¿dónde se expresa esta información? Aquí no, porque esto es agua, esto es yin. Aquí se conserva, no se expresa. Donde se expresa es en el pueblo, en el corazón, en la pasión, en la entrega, en la alegría y disfrutar que estoy en lo mío. Ahí voy con el corazón. Cuando yo sufro un grave atentado a mi desidentificación porque lo he vuelto neurótico, ansioso, terminado deprimiendo por el artificio de vida que he hecho de mi propio proyecto, obviamente el daño será el de este eje, y este eje se disocia, es como si se cortara, y toda la información que mal que bien pasaba por ahí hacia arriba, deja de pasar. Y el ser humano enloquece. Esa es la enfermedad mental, esa es la esquizofrenia, la disociación de lo que es mi propia identidad de cuerpo. De mente, vamos. Bueno, eso es lo que rápidamente les puedo hablar sobre la enfermedad mental a propósito de la pregunta de Ernesto. Pero se puede restablecer. Sí, sobre todo si tengo los primeros estadios, los últimos estadios es más jodido, pero si me dices, bueno, yo todo le digo sí. Y mayormente me diga. Porque digo sí no porque sea un optimista, porque para pesimistas es un servidor. Lo que pasa es que digo, a ver, si esto es así, funciona de esta manera, y ahí nos falla acá, si puedo conseguir recuperar esto, va a mejorar, por favor. Pero eso es un buen diagnóstico, no el tratamiento bien, el tratamiento lo ven bien. Estoy da risa cuando vas a estar pendientes, cuál es la aguja, cuál es la cosa, se le pongo, no, eso está con el poder de la mente. El diagnóstico. Como le dije a un grupo, una promoción, no está alguien que le pide la promoción, Shuitu, de son Shuitu fue una promoción que terminó hace año y medio más o menos, que fue una de las promociones más gratificantes de los últimos tiempos. Llegaron como 38, se quedaron como 27 hasta el final. Les puse ese nombre porque, no sé, parecían así, que surgían, aguas urgentes.
o Shui. Con ese grupo hemos trabajado muchas cosas. Hay gente que está yendo a la consulta, han aprendido bien, sí, bien, espero que aquí quede algo de ese instituto, que realmente es una de las mejores promociones. Varios tan buenos son que algunos de ellos inclusive cuando viajo les dejo mi consulta. Voy a viajar 4 días a este cargo. Ya saben que manejo el técnico. Bueno, estábamos viendo las sustancias vitales, ¿no? No me tientes, yo voy a aparecer en varios sitios. Claro, este tema del Shen, o sea, este tema que resumido en 15 minutos máximo, desde la neurosis hasta la esquizofrenia, es un capítulo aparte de este curso. O sea que ahí cuando ya comenzamos a ver el Shen, ahí sí, algunos se van del curso. ¿Y saben por qué? Porque comienzan a reconocerse a sí mismos en las patologías y terminan medio... porque ahorita yo los estoy nombrando, no estoy diciendo cómo es el proceso, cómo se gestan, cómo se hace, qué energía se contempla, cómo se diagnostica y qué tratamiento hago. No he hecho nada de eso. Realmente es una visión, mira, pasa así y eso. Ahora eso hay que desglosar. Realmente se me ha pasado. Usted llegó a describir el emperador blanco, el emperador rojo, hasta dice que fue el inventor de la agricultura, pero el amarillo creo que no habló. ¿Cómo que no? El autor del canon, Lin Shu Song, es el responsable del primer tratado de medicina de la humanidad en su historia. Antes de eso no había tratado de medicina. El famoso legado del emperador amarillo. Juan. Ahí lo conocen como el padre de la medicina tradicional china. Sí, él es el que deja para que... Él con Chengnon, con las plantas y todo, lo mueve. Tomaron una historia que sigue hasta ahorita, ¿no? Y todos ellos no hay data, biografía, ¿no? O sea, te cuentan, mira, hay un lado que se dedicó a esto, y esto es lo que queda de lo de acá. De ahí anda a ver si encuentran más datos. Todo está a nivel de leyenda, de mito. Pero tú sabes que desde un punto de vista todas las grandes tradiciones, ya saliéndonos inclusive de la tradición oriental, estamos hablando de Mesopotamia, Egipto, la tradición hebrea, la Torá, Amerindia con toda su... Digo Amerindia porque hay que contemplar la tradición de América en todo, desde el norte, pasando por el centro, hasta el fondo, ¿verdad? Hasta la Patagonia, que tendríamos no América del Norte, América del Sur, América Central, sino Amerindia. Todo ese pueblo de la Guayana, todas esas tradiciones, el contenido de su sabiduría no está expresado analíticamente, o no está expresado a través de estudios casi científicos o estadísticas. Se cuentan como una historia, como una narrativa, se cuentan las grandes verdades contadas a nivel de una leyenda. Y lo hacen así porque la otra forma de transmitir un conocimiento, o sea, el conocimiento racional, el que se organice en conceptos, y eso no es como les gusta ver en Occidente, solamente llena una parte muy pequeña de lo que es el verdadero conocimiento. Porque el otro conocimiento va a mayor profundidad y es el del misterio de derecho. Ahí donde está la fantasía, ahí donde está la creatividad, el arte. Ese mundo es donde se captan las enseñanzas con mayor profundidad, más que el analítico. El analítico es muy limitado. Porque ahí donde se te acaban los argumentos de la razón, prácticamente ahí terminó su conocimiento. Y en el otro lado no, el otro lado es holístico, instantáneo, intemporal.
no cronológico. Y bueno, se cuentan historias, ¿no? Como Las Mil y Una Noches, que es un tratado iniciático y esotérico de primer nivel. Aparentemente son historias para contarles a los niños, pero cada una de esas historias revelan cosas que, bueno, algunos entienden porque están en esa predisposición de entender. Pero la sabiduría, la verdadera sabiduría no se transmite a través de conocimientos concretos, sólidos en el sentido académico, ¿no? Un mito, una leyenda, un cuento chino, ¿no? Y cuando ya pasemos a ese terreno ya podemos hacer trabajos de otro tipo. Y comencé a hacer un trabajo que lamentablemente ya es la tercera vez que intento hacerlo acá. Ya lo he hecho, ¿no? Porque generalmente lo hago ahí en la sierra. Un trabajo que invité, obviamente no lo publicité hacia afuera porque no viene el caso. Que le pusimos, no curso, sino módulo de masaje energético oriental. Asistieron la primera vez algo así como 10 o 12, me pareció muy bien el número porque trabajar ese tipo de trabajo con esta cantidad de gente no tiene sentido. Donde hemos manejado en esa primera clase conceptos ya distintos a los que trabajamos acá, digamos más a nivel del arte, del soplo, del manejo de las energías, de las sutilezas, del entrenamiento para trabajar con la energía, para mover el chi a voluntad prácticamente, requiere pues de unas disciplinas, como les decía, la meditación, la vaciedad mental, los ejercicios de proyección y calentamiento del propio chi, la inducción, una serie de cosas que se hacen, ejercicios que conllevan una disciplina para ir despertando esas condiciones que todos la tenemos, pero que toman su trabajito, ¿no? Hicimos un primer encuentro y el siguiente, el segundo debió darse ayer, y solamente vino uno, por una parte me gratificó, dije que he sido contundente, porque venga uno no más, y de decir que no he estado informando a la gente. Y bueno, les decía esto porque hay otro campo, que no es el casi académico como este, que lleva una metodología. Hay otro campo donde ya se trabaja esa parte, que te digo, espacial, intemporal, del manejo del chi, que ya requiere inclusive trabajo con el cuerpo. Justo para el día de ayer, la clase iba a ser acá, no allá adentro. Y íbamos a trabajar danza, no chikung, no tai chi, danza de otro tipo, danzas sacras que tiene la finalidad de vincular al ser humano espiritualmente en el plano celeste, en el plano terrestre, danzando ideogramas, músicas elegidas, que es una manera de entrenarse, porque si yo tengo rigideces, dificultades en mi cuerpo, ¿cómo muevo el chi? Pues el chi quiere fluidez. Generalmente el que maneja el chi, tiene movimientos, se le haces un gato. Si no te haces un gato en el movimiento, no puedes proyectar eso. Y eso requiere otra formación, otra disciplina. Vino uno, le he propuesto, y dado que el único que vino, el único varón que vino, fue varón el único que vino, como lo vi un poco afectado, estaba muy entusiasmado, tuve que cancelarlo, ya no. Le dije, la próxima vez, aunque sea con 6, lo hacemos, y lo he reprogramado para el 10 de marzo. Pero lo que pasa es que ya no puede entrar nadie que no sea los que vinieron la primera vez, porque es una secuencia. 3 módulos de eso, un poco como para impulsar la cosa y más o menos sepan de qué se va a tratar. Se quedaron en la introducción. Es como ir a ver una película, entrar, ver 10 minutos y salirse antes de que acabe. ¿Qué quieres hacer? Pero puedes iniciar otra introducción con aquellos que quieran iniciarse, tipo Depende. danza de los derviches. Trabajamos con danza de bicho también. Pero para llegar a la danza del bicho ya tienen un manejo corporal importante. La danza del bicho es en círculo. Si usted no sabe manejar el centro de equilibrio, a la hora que termina van a quedar rodados en el suelo. Ahora si por ejemplo una de los derviches se queda acá, y comiendo. Y esto puede durar 15 minutos. De tal manera que cuando terminas y no te caes, cualquiera se cae.
Y un momento que entra en trance. Pero son disciplinas para lo que es el arte del sótano, ¿no? El arte va más allá de la acupuntura. Sí, ¿qué pasa? Que antes de esto, yo he hecho varios tipos de danza, inclusive las danzas burguesas. Yo digo estado, pero realmente sigo estando con el cuarto camino, con esa de Burgues, la danza de Berlitz, he trabajado bastante con ellos. Y ahí vos es unas danzas terriblemente desincronizadas, se no las hacen así nomás nadie. Después hemos hecho unas danzas que requieren un equilibrio, movimiento fuerte y una parada y equilibrio de fuerza. Y íbamos a hacer un tipo de danza, ese tipo, inclusive ya lo tenía ahí dramatizado. La danza de la ofrenda íbamos a hacer. Lo has hecho, tú dices, ¿verdad? La danza de la ofrenda. Ah, tú venías al grupo, ¿no? Sí, pues, hubo un grupo que trabajamos como 8 o 10 personas, ¿te acuerdas? Pero no seguimos, eso era el comienzo. De ahí vienen cosas feroces. Sí, pues, hubo un grupo hace tiempo que tú viniste, Jesús, Yo también. Adonis también, sí. Éramos en la noche, me acuerdo, venía. Claro. Y al final, en la segunda parte estuvimos trabajando con danzas amerindias, ¿te acuerdas? En función al aire, a las posiciones de las manos. Todas las posiciones del aire y toda esa vaina. Ya me acordé, ahí tengo todo ese material. Pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver con esta formación. ¿No? Es otra onda. Y bueno, allá en la Casa de la Sierra, cuando hacemos un grupo, un encuentro que vamos, que ya se quedan todos 3 días, 4 veces. Comenzamos muy temprano en la mañana con danza, movimientos, tai chi, meditación, desayuno y todo, una actividad que va desde la mañana hasta la noche, puro taller vivencial. Ahí la mayoría de veces les digo, me botan el lapicero y el cuaderno, acá se viene a vivir, no a apuntar. Acabamos los apuntes. Ahí, claro, tú lo apuntas, pero no vives la experiencia. Pues que punto para acordarme, para acordarte de qué, que has apuntado, porque la experiencia no se apunta nada, estás apuntando. Aparte de que para transmitirlo a otro, ¿qué vas a transmitir? Teoría. ¿De qué sirve eso? No sirve para nada. Estás teorizando, explicando, sacando lo fundamental, hay que vivir. Y bueno, tenemos como dos tipos de actividades. La escuela Shendao, con una situación muy formal, con todas las formalidades del caso, relaciones internacionales con otras escuelas. Y otra, media subterránea. Esa puede ser la que por ahí sale un grupito y trabajamos. ¿No? Se acabó. Claro, con menos de 6 tampoco es viable trabajo. Tampoco más de 15. Ya sería una multitud, 15 personas. Preferible hacer, si hay más, otro grupo, pero no meter 30. No se les puede seguir. Listo. 10 minutos para el tramo final, que viene otro tema. ¿Recreo? Tramo final.